Buenas noches y bienvenidas y bienvenidos a todos los oyentes de Radio Intensa. Hay lugares en el mundo, ¿viste?, que parecen susurrar historias. Lugares donde las paredes guardan ecos de dolor, de desesperación. Totalmente. Y más allá de las leyendas que todos conocen de Lima, existe una construcción que es monumental. Una verdadera bomba de tiempo paranormal. ¿A qué te refieres? A un sitio que reúne todos los ingredientes. Muerte masiva, miedo extremo y un dolor que, parece que se niega a desaparecer. Y lo más escalofriante de todo esto es que la historia no empieza con la fortaleza en sí. Exacto. Empieza con la tierra sobre la que se construyó. Una tierra marcada por una catástrofe que borró a miles de almas, mucho, pero mucho antes de que se colocara la primera piedra. Así es. Hay un testimonio de un estudiante, Rigoberto, del año 2017. Sí, lo recuerdo bien. Él cuenta que fue en una visita escolar normal, digamos, a un museo militar. El Museo del Ejército Peruano. Que funciona adentro de la fortaleza. Exacto. Y la escena que pinta es la de un lugar enorme, 80,000 metros cuadrados, muy cuidado, ¿viste? Sí, es la fachada oficial. Banderas, uniformes, cañones históricos, tanques de guerra. El orgullo nacional. Claro. Y eso es lo fascinante de este caso. Cómo un lugar de memoria oficial puede al mismo tiempo ocultar una memoria mucho más oscura. Una que no está en las placas de exhibición. Para nada. Una que no quieren que veas. Bueno, el relato de Rigoberto dice que el grupo llega a un sector que se llama Baluarte de la Reina. Ajá. Y ahí el guía los hace entrar a un pasillo. Y la visita escolar, se transforma en otra cosa. Describe el lugar como increíblemente estrecho, oscuro, con un frío que te cala los huesos. Y lo más terrible, sin salida aparente. una trampa. Una trampa, tal cual. El silencio, dice, era densísimo, pero de repente se rompe. ¿Qué escucharon? Empezaron a oír ruidos extraños. Primero un lamento, después un grito que describe como desgarrador. Uf, Y para rematar, el sonido de cadenas arrastrándose. el arquetipo del terror. Imagínate la reacción. Pánico total. Todos los chicos salieron corriendo de ahí. ¿Y el guía? El guía, medio apenado, les admite. Bueno, a veces pasa eso. A veces pasa. ¿Qué frase? Es que ese pasillo no era un simple corredor. ¿Qué era entonces? Era un calabozo. Estaba diseñado para meter a más de 100 prisioneros. 100, ahí adentro. 100 personas, de pie, uno contra el otro, en oscuridad total, obligados a vivir sobre sus propios desechos. ¡Qué horror! Lo que Rigoberto y sus compañeros escucharon no eran efectos especiales, eran los ecos, ¿viste? O sea, de un sufrimiento que es inimaginable. Bueno, vamos a desentrañar esto. ¿Cómo un lugar se carga de tanta energía negativa? La respuesta, como decías antes, nos lleva a mucho antes de su construcción. Exacto. Hay que irse a 1746, a una catástrofe. ¿Un terremoto? Un terremoto devastador, sí, seguido de un tsunami. Las crónicas hablan de olas de 10 metros de altura. ¡10 metros! Un edificio de 4 pisos de agua, básicamente. ¿Y eso arrasó con todo? El puerto original del Callao, una fortificación anterior, todo desapareció. ¿Y la gente también? Se calcula que murieron entre 5,000 y 10,000 personas. Es una cifra tremenda. Sus cuerpos fueron arrastrados por el mar o, quedaron sepultados bajo los escombros. Y las excavaciones arqueológicas recientes debajo de la fortaleza actual lo confirman. Sí, encontraron restos de la antigua iglesia del Callao, tumbas. Y esqueletos esparcidos por todas partes. Tal cual. Y junto a ellos, joyería fina, armas. Lo que indica que la gente fue sorprendida, no tuvo tiempo de escapar. 0 tiempo. La ola los agarró con lo opuesto. Esto plantea una pregunta importante, ¿no? Sin duda. ¿Qué significa construir la fortaleza más grande de América sobre una fosa común? Es sembrar una estructura defensiva sobre un campo de muerte y sorpresa. El lugar nació marcado. No había otra posibilidad. Y si la base ya era oscura, la historia que vino después la tiñó de sangre. Y acá entramos en la época de la independencia peruana. La fortaleza llamada Real Felipe ya tenía un pasado oscuro, pero su capítulo más macabro todavía no se había escrito. Faltaba la llegada del brigadier José Ramón Rodil. Un general español que,
en 1824, se negó a aceptar la independencia del Perú. Un tipo terco, digamos. Un ultrarrealista. ¿Y qué hizo? Se atrincheró, se encerró dentro de la fortaleza con miles de leales a la corona. No estaba solo entonces. No. Estaba con sus soldados, familias ricas, civiles, incluso mujeres y niños. Y ahí empezó el asedio. 2 años, de 1824 a 1826, que fueron un descenso al infierno. Rodil era un tirano. Ejecutaba o mandaba a los calabozos a cualquiera que sugiriera rendirse. Mientras tanto, el hambre hacía estragos. Los testimonios son brutales. Comieron el ganado, después los perros, las gaviotas, Y finalmente las ratas. hasta que no quedó ni una. La cifra del horror es... y de pura locura por el encierro y la peste. Y los calabozos en esa época vivieron su momento de máximo horror. Fue el epicentro. Entonces, ¿qué significa todo esto? Significa que una historia tan brutal no se desvanece, No, claro que no. deja fantasmas. Y el principal, el protagonista es el propio general Rodil. Lo describen como una figura con uniforme de gala casi transparente, ¿no? Sí, que deambula por los pasillos como si su espíritu se negara a abandonar el escenario de su tiranía. A pesar de que él murió tranquilo en su cama en Madrid. Una ironía total. Pero su fantasma, sigue ahí. Hay una leyenda muy conocida, la leyenda del soldado, de 1926. Así, es un clásico del lugar. Cuenta que un soldado muy abusivo fue encerrado solo en el calabozo como castigo. Ajá. Al rato empezaron a escuchar sus gritos de terror. Pedía que lo sacaran. Y de repente, Silencio. Un silencio total, seguido de un golpe seco. lo encontraron muerto afuera. Sí, como si hubiera caído desde lo alto del torreón. Y acá viene la parte clave. Los guardias vieron la figura de Rodil en las almenas, mirando fríamente hacia abajo. Parece una historia de justicia espectral, ¿viste? Tal cual. Como si su fantasma siguiera impartiendo disciplina. Pero no es el único. Hay otras apariciones. Sí, está la dama de blanco. Ese es un fantasma más pasivo, residual, le dicen. ¿Cómo es eso? Es como un eco visual atrapado en el tiempo. Pasea, pero no interactúa. Y después está el más triste de todos para mí, el niño fantasma. Sí, se escuchan sus risas o sus llantos. Mayos, una sensación de ahogo terrible. Es que la fortaleza del Real Felipe es una tormenta perfecta. A ver, ¿por qué? Está construida sobre una tragedia. Fue escenario de un asedio brutal, usada como cárcel de tortura y centro de ejecución durante siglos. Cada piedra, parece saturada de sufrimiento. La fortaleza fue diseñada para mantener a los enemigos afuera, Claro, pero durante el asedio de Rodil se convirtió en una tumba para mantener a la gente adentro. exacto. ¿Y si una piensa que siguió siendo una prisión política hasta 1992? Hace muy poco tiempo. Siguen encerradas entre esos muros gigantescos, esperando ser escuchadas. Una pregunta que queda resonando. Bueno, muchas gracias a la increíble audiencia de Radio Intensa por acompañarnos esta noche. No olviden suscribirse, darnos un like y dejar sus comentarios. Nos interesa mucho saber qué piensan de todo esto. Que descansen, si pueden. Hasta la próxima, amigos del misterio.